Bueno, aquí está Unidad Hispanista con ustedes y hoy me toca con un protagonista que además es nuestro presidente, la presidenta de Unidad Hispanista. Pero vamos, aparte de presidente de Unidad Hispanista, es un eminente profesor, muy experto en el siglo XIX, muy experto en el carlismo, tiene libros, una serie de libros interesantísimos, que es lo que no estaba en mi libro de pues, el carlismo, la guerra de Cuba, Cataluña, bueno, y sabe muchísimo sobre las persecuciones religiosas. Ya saben ustedes que el siglo XIX fue un siglo prolífico en secularización, contra el clero, contra la iglesia, contra la religión. Se masticó todo el proceso previo al existencialismo, al tema del nihilismo, del ateísmo, por tanto del comunismo, que todo va enlazado, ¿eh? El deslavazamiento, la descomposición de las bases antropológicas, culturales, religiosas, trascendentes. Todo eso da lugar a ese caldo de cultivo en el cual las sociedades se descomponen. Y el siglo XIX fue el proceso previo a la descomposición posterior, que luego vino el siglo XX con las guerras mundiales, todas estas distopías que sucedieron y se encadenaron y que ahora estamos en otra fase más de esa descomposición, de esa pérdida del soporte, del hilo de conexión de los ciudadanos, de la gente, con su identidad, con su ontología, con ese espiritualismo que dio paso al materialismo y, por tanto, al bestialismo, a la pérdida del sentido del hombre y de lo que es ese humanismo que genera nuestro entramado cognitivo, que da lugar a la moral, que da lugar a las buenas costumbres, y cuando se pierden las buenas costumbres ya todo es posible, que es lo que estamos viendo en la sociedad actual. Bueno, yo no me voy a enrollar con filosofías, voy a ir directamente al grano. Hoy nuestro buen amigo Javier Barricoa nos va a hablar de la Guerra de los Cristeros. Allí, por los años 1926 en adelante, poco antes de suceder lo que sucedió en la Segunda República Española, con la persecución religiosa, con las leyes que suprimían las órdenes religiosas en su dimensión educativa, etcétera, pues allí ya sucedió un poco anticipadamente a nosotros. Pero es curioso cómo toda esa situación de persecución religiosa, de fobia anticristiana, porque es una especie de delito del odio. Esto sí que es un delito de odio, de verdad, porque no lleva a nada, lleva a la descomposición del ser humano. Eso no es nada positivo. Pues eso se fue germinando en aquel momento de los años, desde principios del siglo XX. Y vino de atrás, y vino de la masonería, en fin, de todo esto es de lo que nos va a hablar Javier Barricoa hoy, que es un tema interesantísimo porque nos hace despertar respecto a lo que fuimos y lo que, por todas estas acciones de la obra del diablo, de Satanás, pues nos han ido llevando por caminos y derroteros de pérdida de soporte en los valores humanos, ¿no? Y cuando los valores humanos se pierden, que los valores no dejan de ser otra cosa que la herencia de nuestros credos, de nuestra religión y nuestra forma de vivir la vida, cuando se pierden esos valores, todo se hunde. Y hoy, a cualquier observador que tenga algún principio todavía
que perviva como los rescoldos de la lumbre, pues no se le puede escapar esto porque está a nuestros ojos, al alcance de nuestros ojos. Y esto no es beaterismo, no es que seamos beatos así, o sea, no, esto no es eso, es reconocimiento de lo que hemos ido perdiendo, ¿no? Y ese reconocimiento nos lleva a una función constructiva de nuestro ser y nuestra esencia, que es lo que esta asociación, Unidad Hispanista, trata de lograr. Buenas tardes, Javier. Muy buenas tardes, Ernesto. Siempre un placer estar contigo, acompañándote. Lo mismo. Sí. Sí, dime, dinos, por favor. Bueno, cuéntanos un poco lo que eran los cristeros, cómo se desencadenó todo aquel proceso, en fin, cuéntanos. Si te parece bien, quizás me haría falta una previa, ya que has hablado del siglo XIX. Hemos de pensar que la guerra de los cristeros es muy reciente, es 1926, muy poquito antes de nuestra guerra civil, sí, un poco antes de nuestra guerra civil, pero para entender bien el fenómeno, que es por qué miles y miles y miles de hombres, sobre todo de campo, campesinos mexicanos, se levantan en armas porque consideran, y de hecho fue así, que se había cruzado una línea roja, que era que el gobierno de Plutarco Elías Calles, un gran masón, había decidido que el 31 de julio de ese año, del 26, pues se prohibía el culto total católico en México, ¿no? Y esto llevó a esta sublevación en armas, con toda una serie de problemáticas internas, que luego, si acaso, iremos hablando. Pero a mí, yo creo que desde Unidad Hispanista también nos conviene pues, hacer esa reflexión que has hecho del siglo XIX, donde se jugó tanto, ¿no? En el siglo XIX se juega todo y hay que entenderlo bien. Incluso las independencias de América. Y eso pasa con México. En México ahora está callado por el sistema educativo revolucionario en México, pero lo que se considera el primer grito de independencia no fue tal. Es un sacerdote, Miguel Hidalgo, que al grito de viva Fernando VII y muera el mal gobierno, rompe con la metrópoli de Madrid. ¿Por qué? Porque en 1910 Napoleón ha invadido España, se ha puesto como rey a su hermano, a Pepe Botella, y entonces en México, como en tantas partes de los virreinatos, ven en peligro el catolicismo en América. Dicen, si el rey de España ahora va a ser el hermano de Napoleón, aquí va a ser terrible, ¿no? Y entonces esa independencia no es una independencia realmente, es un intento de preservar el catolicismo en América. Esto será aprovechado por los criollos y entonces ya aparece Iturbide, Agustín de Iturbide, en 1920, un masón igual que Simón Bolívar y tal, que aprovechan, digamos, estos primeros movimientos de decir, ojo, España se está perdiendo y no queremos que nos contamine todo el espíritu afrancesado y revolucionario. Tenemos que mantenernos a distancia. Pues esto es ya años después, 10 años después, es aprovechado por la revolución. Entonces, a partir de ese momento, México entra en una deriva que es tremenda porque es casi a ver quién es más anticlerical de los gobernantes. A mediados del siglo, Benito Juárez, ese indio que era huérfano, acogido por familia católica, criado y educado por frailes en el mundo católico, se rebela contra el catolicismo, se hace masón y Juárez va a ser uno de los primeros presidentes mexicanos profundamente anticlerical, muy anticlerical, de tal forma que elabora lo que son las leyes de 1860, leyes de la Reforma se llaman, donde prácticamente copian lo que ya habíamos vivido en España y se había vivido en Francia y en tantos sitios, leyes de desamortización de los bienes de la Iglesia, de supresión de órdenes religiosas, por tanto ya se había puesto en marcha todo un mecanismo de descatolizar México. Esto es muy importante porque estas leyes se mantienen vigentes hasta la Guerra de los Cristeros, simplemente que en algunos momentos se aplicaban, otros no. Y además lo paradójico era que en la medida que se quería descatolizar México,
como argumentando que la religión era una superstición y había que modernizar México, curiosamente se iban trayendo pastores protestantes de Estados Unidos. Esto es el fenómeno que se llama el nortismo. Esto es, estas élites criollas masónicas veían en Estados Unidos que era protestante su prosperidad económica y decían, bueno, hagámonos protestantes, dejemos de ser católicos y hagámonos protestantes. Esto lleva a una guerra, un conflicto que la historia está súper evidentemente ocultado y tapado, que es curioso, se llama la Guerra de los Religioneros en 1873-76, donde los indígenas ven como el gobierno mexicano expulsa a los sacerdotes que están en esas comunidades indígenas y les imponen pastores protestantes. Y esto hace que los indígenas se levanten en armas porque ellos quieren, evidentemente, sus sacerdotes católicos. Este es claramente un precedente de lo que va a ser luego la Guerra de los Cristeros. Entrando ya en el siglo XIX, vemos que México es una sucesión constante de procesos revolucionarios donde se van dando golpes de Estado y asesinando unos detrás de otro. Madero, por ejemplo, en 1913 muere asesinado general Madero, masón, presidente de México, muere Zapata. Zapata no era mala persona. Yo creo que Zapata, algunos dicen que si hubiera llegado a vivir en la época de los cristeros, se hubiera hecho cristero. Pero bueno, es esa época revolucionaria. También muere asesinado Pancho Villa, muere asesinado Carranza. Bueno, es una orgía, digamos, de constantes, un proceso revolucionario anticatólico en constante ebullición, ¿no? Hasta que en 1924, 22-24, gobierna Obregón, general Obregón, que da paso a Plutarco Elías Calles. Y Plutarco Elías Calles es todo un personaje, está absolutamente relacionado con la masonería americana, está profundísimamente relacionado con las oligarquías americanas. De hecho, cuando va a estallar la guerra cristera, él, digamos, negocia con Estados Unidos pues armamento, formación para el ejército federal, a cambio de, pues, de conceder concesiones de prospecciones petrolíferas, etc. Era un hombre que, vamos, estaba al servicio, evidentemente, del americanismo y, digamos, se siente tan fuerte que ya quiere aplicar esas leyes de las reformas de 1860 en su integridad y prohibir el culto católico, ¿no? Y entonces, pues sí, se prohíbe la Iglesia. Aquí hay una cesión. Veremos que, excepto 2 obispos que van a permanecer en México con los cristeros y unos 200 sacerdotes, el resto de sacerdotes, obedeciendo a sus obispos, pues deciden inhibirse y el culto queda prohibido. De hecho, hay algunas fotos que son impresionantes donde se ve, pues, las iglesias con sagrarios y el sagrario, una banda tapando el sagrario, poniendo ya no está aquí, ¿no? O sea, que Cristo no está aquí, ya no hay culto, ¿no? Y es a partir de ese momento, de una forma muy espontánea, poco a poco, cómo irá apareciendo el movimiento cristero, ¿no? Y estos serían, digamos, los antecedentes. Sí, el movimiento cristero, básicamente he leído yo que procede de que quemaron un monasterio dedicado a la Virgen de Guadalupe, ¿no? O hicieron algo en ese sentido. Entonces la gente se sublevó, ¿no? Sí, sí, bueno, a ver, eso ocurre el 3 de agosto. El 3 de agosto de 1926, ya el culto ya está prohibido desde el 1. Los católicos en Guadalajara, en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, que evidentemente para los mexicanos era desde la aparición de la Virgen de Guadalupe, que abre, digamos, la evangelización en 1531, pues bueno, para los mexicanos, o buena parte de los mexicanos, tocar la Virgen de Guadalupe, vamos, era tocar como a tu propia madre, ¿no? Y entonces quieren abrir que se abra el templo, las fuerzas gubernamentales lo quieren impedir y allí pues hay un tiroteo brutal, ¿no? Pero esto
Esto es un hecho, pero ocurre que también en muchas poblaciones pequeñas, es muy curioso, los agentes o funcionarios del Estado mexicano van a hacer un catálogo pueblo por pueblo, por las comarcas, por los estados de México, de las iglesias, comprobar que estén cerradas, etcétera, y en muchas se encontraban que rodeando a las iglesias estaban las mujeres. Las mujeres estaban protegiendo, de tal forma que para poder entrar en la iglesia, pues evidentemente tenían que pues golpear a las mujeres, apartarlas, eso llevaba a que sus maridos los defendieran, y poco a poco van habiendo conflictos, van saliendo pequeñas partidas, los soldados gubernamentales consiguen apaciguarlas, hay asesinatos, ya en los primeros días de agosto un pobre señor que tenía en su tienda un cartel que era Viva Cristo Rey, ¿no? Ese grito que era de los cristeros. Curiosamente, el grito de Cristo Rey, Viva Cristo Rey, se escucha por primera vez en el mundo en 1924, pero en 1914, cuando México se consagra al Sagrado Corazón. Y a partir de ahí, pues se había extendido esta jaculatoria de Viva Cristo Rey, y un pobre hombre la había puesto en su tienda, en el escaparate, y entran unos sicarios del gobierno y le tirotean y lo matan, ¿no? Por tanto, el inicio del conflicto no es de golpe un ejército contra otro ejército, ¿no? Sino que poco a poco se van organizando como pequeñas partidas, pequeñas escaramuzas, están descoordinadas y, digamos, antes, ya en 1925, cuando ya se ve todo que ya Calles ya avisa que se va a cerrar el culto católico, se va a prohibir, se funda la Liga Nacional de Defensa Religiosa. Esta liga, junto a un partido que es la Unión Popular, que está en zonas donde luego habrá muchos cristeros, se intentó, digamos, de forma con medios pacíficos, a través de huelgas, a través de presión al gobierno, a través de coger firmas, a través de presiones internacionales, intentó que el gobierno de Calles no aplicara esta drástica supresión del culto católico. Pero la Liga, digamos, se movía en entornos urbanos, especialmente en la capital de México, y, digamos, se produce este fenómeno, ¿no? Que ahí están organizados los católicos en la Liga, en las grandes ciudades, pero en los campos, de forma espontánea, campesinos, rancheros, hombres de estos de campo, de estos como nuestros viejos abuelos, ¿no? Pues con esa fe recia, pues emprenden esta resistencia. Pero ojo, esta resistencia tendrá que articularse, ¿no? Y esto va a pasar un cierto tiempo. Por cierto, esta resistencia no tenía ningún carácter ideológico desde el punto de vista político, sino era simplemente una gente, desde su sencillez y nobleza, que tenían una fe y que basaban toda su vida en esa fe, sus relaciones humanas, su forma de convivir, en fin, todo el desarrollo espiritual y vital a través de la religión católica. Entonces, claro, estaban tocando algo esencial para la gente, ¿no? Sí, sí, algo... No es un movimiento político, porque algunos dicen, no, es un movimiento político pues ahora está que aplicamos el calificativo de extrema derecha a todo. No, es que eran de derechas, no, es que no de derechas ni de izquierdas, eran simplemente católicos, punto y pelota. Punto y pelota. Además, curiosamente, entre los cristeros, digamos, había otro movimiento que era lo que se llamó el sinarquismo, que sí que era un movimiento político. El sinarquismo buscaba un tipo de, bueno, una forma de república. Bueno, era un movimiento inspirado en cosas más paganas, más artificial, por decirlo de alguna forma, pero era un movimiento político. Y claramente entre cristeros y sinarquistas no había nada, no se entendían. O sea, que los cristeros eran hombres sencillos que ven que de repente han cerrado su iglesia,
que ven que han expulsado a su párroco de toda la vida, ¿no? El que ha casado a todos los vecinos, ha bautizado a los hijos, ha enterrado a los abuelos, y entonces no lo puede entender, ¿no? México era tan... Esto es la paradoja, también lo vivimos en España, ¿no? Un pueblo tan profundamente católico y unas élites tan profundamente anticatólicas, ¿no? Y esto, evidentemente, tiene que acabar pues en conflicto, ¿no? Y una demostración de que no es ideología es que cuando por fin la Liga Nacional de Defensa Religiosa y la Unión Popular deciden pasar a la clandestinidad, ¿no? Pasan a la clandestinidad porque ya se dan cuenta que es imposible frenar y tienen que apoyar el movimiento popular, lo que hacen es contactar con los cristeros y se dan cuenta que hace falta un organizador, ¿no? Una persona que sea organizadora de ese movimiento que es espontáneo, pero precisamente no es un ejército todavía. Hay pues partidas de 100 personas por aquí, de 200 en otra comarca, ¿no? Entonces esta persona, curiosamente, que van a contratar es el general Enrique Gorostieta. En la película La Cristiada lo protagoniza este personaje, Andy García, y relativamente está bastante bien pillado el personaje, porque Gorostieta había sido un general revolucionario, agnóstico, su mujer era muy católica, pero él ya había dejado el mundo de las luchas políticas y de las conspiraciones militares y se dedicaba pues había montado una fábrica. Era un hombre que estaba profundamente aburrido, era un militar de vocación y de repente le llega, pues le contratan, le dice, mira, tienes que organizar a los cristeros. Y él, al principio, como una especie de, pues bueno, un divertimento, también una especie de venganza hacia sus viejos camaradas revolucionarios, pues él asume que, bueno, que es un general contratado, es un mercenario, y empieza pues a organizar los cristeros, ¿no? Todas las partidas, empieza a crear un cuerpos de ejército realmente que luego van a ser temibles, van a ser muy eficaces. Pero curiosamente, pues, digo que no hay ideología porque Gorostieta le daba igual dirigir a cristeros o dirigir lo que fuera. Él quería seguir, digamos, en su ámbito de vida militar. Pero al ver el espíritu de los cristeros, al ver cómo rezaban, al ver su devoción, al ver su entrega, al ver que eran capaces de sacrificarse, al ver que no estaban luchando ni por egoísmos, ni por riquezas, ni por poder, ni por nada, pues él mismo se convierte, ¿no? De hecho, hay una foto del general Gorostieta que nos ha llegado, que aparece con la cruz. En los cristeros se les conoce, para que nos entendamos, la palabra cristero era un despectivo, ¿no? De los soldados federales que llamaban cristeros o cristorreyes a los cristeros, por eso, porque todos llevaban una cruz, una gran cruz, igual que los requetés en nuestra guerra civil llevaban su detente, ¿no? Como símbolo de protección, pues ellos llevaban la cruz, ¿no? Y el grito de Viva Cristo Rey pues era su jaculatoria. Y entonces Gorostieta pues se convierte, tiene una conversión real, de hecho esto aparece reflejado en la película, y Gorostieta llega a organizar un ejército de más de 50.000 cristeros. Para que tengamos un poco la proporción de los datos, cuando empieza la cristiada hay unos pocos cristeros, 2.000, 3.000, llegan a ser 20.000, pero muy desperdigados, y cuando Gorostieta recoge esto ya consigue un ejército de 50.000. Los federales tenían un ejército de aproximadamente 80.000 soldados, bien organizados, instruidos por los norteamericanos, con aviones. Es la primera vez en la historia que intentan bombardear las partidas cristeras desde el aire. Los cristeros no habían visto un avión en su vida, ¿no? Se quedaban absolutamente sorprendidos. Pues este ejército poco a poco se va desmoralizando, empieza a tener pues bajas, gente que abandona el ejército, y llega a quedarse 50.000 frente a 50.000. Pero está tan desmoralizado que ya prácticamente la victoria ya está garantizada. De tal forma que, bueno,
conozco un cura mexicano, que su padre había sido cristero y lo había conocido ya cristeros ya muy mayores, y decía, no, no, si nosotros ya teníamos impresos los papeles para entrar en México, o sea, para entrar en México ya en la capital. Pero esto no se produce. Y no se produce por algo que tú, Ernesto, supongo que conoces muy, muy bien y puedas también comentar. No se produce porque cuando los gobiernos masónicos se dan cuenta de que no pueden con los cristeros, que incluso van a tomar la capital, pues de repente inician un proceso de negociaciones de baja estofa con los obispos mexicanos que se habían retrotraído de sus responsabilidades e intentan, y lo consiguen, que desde Roma se dé la orden de que entreguen las armas los cristeros. Y esto lo van a hacer, y esto va a ser una debacle. Claro, eso conlleva que, digamos que haya diferentes brotes, ¿no? Por lo menos dos brotes de guerra, ¿no? Sí. Sí. ¿Cuál es el motivo por el que los obispos se dirigen a sus fieles y les dicen, no, recoger las armas, que no vamos a entrar en guerra o no queremos proseguir esta guerra? Sí, esto ahí intervienen, ahí el pecado, por decirlo de alguna forma, es de los obispos norteamericanos que sirven de enlace entre Roma y los obispos mexicanos. Y entonces los obispos mexicanos, excepto, insisto, dos, entre ellos uno es Orozco, que es un obispo que ya tenía que estar en los altares, los obispos mexicanos acatan al poder político, se callan, pero claro, ellos junto con también una élite católica que está en México, quieren o sea, tenían la ilusión de que se acabaría negociando con Elías Calles y que, bueno, que le dejarían pues 4 iglesias y 4 diócesis y, bueno, y sobrevivir, ¿no? En cambio, los cristeros les molestaban porque decían, estos están impidiendo ahí batallando en los campos, pues están impidiendo estas negociaciones entre élites, ¿no? Y entonces los obispos mexicanos hablan con los norteamericanos van a Roma y influyen, engañan al pobre Pío XI. Y Pío XI, pues pensando que los cristeros son unos locos, que eso están haciendo un daño al catolicismo, creyendo que se podría llegar a un pacto con Plutarco Elías Calles, pues da esta orden de dejar las armas. Esto va a llevar a lo que se llaman los arreglos, que van a ser terribles. Ahora lo cuento, pero un pequeño paréntesis, es muy interesante porque Pío XI se da cuenta con los años que su decisión fue trágica, fue como una especie de traición a estos católicos, a los cristeros, y cuando ya se repite en nuestra guerra civil lo mismo, esto es que desde la democracia cristiana, pues muchos decían, hombre, si hay que defender la república, los alzados, estos están equivocados, ¿no? Si la república no es anticatólica, Pío XI ya no lo tragó, ya no se la colaron y Pío XI aprueba el alzamiento porque ya tenía, digamos, muy fresca la memoria de cómo le habían engañado con la guerra cristera, ¿no? Entonces, claro, los pobres cristeros católicos les llegan órdenes de Roma de que tienen que dejar las armas y por los escritos, las cartas, los testimonios, sabemos que son muy conscientes de que eso va a ser su fin. Ellos estaban a punto de ganar la guerra, se hubiera restaurado el catolicismo plenamente en México y justo en ese momento tienen que entregar las armas. Hay fotos de las entregas de las armas. En las cartas muchos escriben, nos van a matar, vamos a ser traicionados. Eran conscientes de que era una estrategia para desmovilizarlos y después matarlos. Y cosa que hicieron, por cierto, ¿no? Sí, se contabilizan asesinatos selectivos de 1926 y 29, que es cuando se producen los arreglos, a 1932, que es cuando vuelve la segunda cristiada, que se llama,
se calcula que se asesinaron selectivamente 1.500 cristeros, de los cuales la inmensa mayoría eran los líderes naturales de los pueblos. Por tanto, los cristeros se había hecho un pacto, ellos entregaban las armas, Plutarco Elías Calles hacía ver que volvía a reabrir el culto católico, más o menos limitado, pero era todo una fantasía, porque la intención clara era cargarse a los líderes cristeros. Entonces enviaban partidas de mercenarios a los pueblos, localizaban al que había sido líder de partidas cristeras y, bueno, pues en una encrucijada pues simplemente lo asesinaban, ¿no? Y esto hizo muchísimo daño, muchísimo daño. De hecho, décadas después, en algunas zonas cristeras, y yo he conocido gente, ¿no? que también me lo decían. Mi abuelo nunca iba a misa, era cristero y nunca iba a misa. ¿Y por qué? Porque se sintió tan traicionado, ¿no? Por su propia jerarquía que ya nunca más volvió a ir a misa, ¿no? O sea, cosas que duelen, ¿no? Cuando uno las escucha o las conoce o te las cuentan. Y entonces, bueno, es evidente que los arreglos no llevan a ningún lado. De hecho, cada vez vuelve a haber más conflictos, se queman iglesias. Esto es, la revolución anticlerical no puede parar, es su destino. Y entonces esos arreglos pues, se descubre que son una trampa y se inicia otra vez el proceso de control de la educación católica, bueno, la supresión de los colegios católicos, de las órdenes, y eso provoca la segunda cristiada, ¿no? Entonces, la segunda cristiada, claro, ya no puede tener la fuerza que llega a tener la primera. Se considera que se consigue movilizar pues, unos 7.500, 8.000 cristeros, distribuidos en diferentes estados de México. Es verdad que están en posiciones muy irreductibles, en montañas, en los altos de Jalisco, en muchos sitios, pero poco a poco, sin tener otra vez el apoyo, ¿no? de lo que sería pues los católicos de la ciudad, sin tener el apoyo de la jerarquía, sin tener el apoyo de Roma, pues poco a poco se va apagando. Y curiosamente se va manteniendo las sublevaciones hasta 1941. Fíjate lo que llega a durar. El último cristero que muere en 1941, cuando teóricamente también ya ha depuesto las armas, contrataron a 10 sicarios y bueno, y lo asesinan así, en fuego cruzado en un camino, ¿no? Llevaba un famoso caballo que había sido épico porque había recorrido todas las sierras. Bueno, uno lee esas historias y dices, esto daría para 1000 películas absolutamente magníficas, épicas, ¿no? del catolicismo, ¿no? Pero lo triste es esto, ¿no? Es como al final llega a parecer que esa sangre es estéril. De hecho, cuando acaba ya la segunda cristiada, el gobierno, lo que sea el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, que gobierna México prácticamente hasta los años 90, pues impone unas leyes anticlericales, deja que los católicos, bueno, digamos, hay una tolerancia, pero por ejemplo, en México estaba prohibido llevar sotana. Hasta que Juan Pablo II no visita México, me acuerdo perfectamente, pues fui testigo de este hecho y de esta noticia, se llegó a un acuerdo conforme los sacerdotes ya, pues, bueno, se les permitía llevar sotana, pero yo he conocido sacerdotes que llevaban en sotana al aeropuerto, a la capital, y decían, les tengo que detener, porque lleva sotana. Pues deténgame, ¿no? O sea pero gracias a esa sangre de los cristeros, como mínimo, el culto católico, aunque fuera disimuladamente por el gobierno, se pudo mantener, pudo sobrevivir. Es relevante que aquello que fundó la hispanidad fue fundamentalmente el catolicismo y la evangelización, es decir, fueron las raíces que dieron lugar a ese espíritu humanístico, civilizatorio y de respeto a la dignidad humana, ¿no? Y es curioso que cuando se producen las independencias, un virreinato tan importante como el que abarcaba México,
pues acabara en manos de los laicistas, ¿no? ¿A qué se debe esto? Bueno, se debe claramente a que las élites se corrompieron. Esto, de hecho, ya, fíjate, en 1770 y algo, reinando Carlos III en España, se produce la expulsión de los jesuitas, pero claro, se aplica a todos los virreinatos también la expulsión de los jesuitas. Y se expulsan 500 jesuitas de México, lo cual se provoca una sublevación también, que es un precedente de las guerras cristeras, una sublevación brutal, ¿no? Digamos, en el ADN del mexicano estaba el catolicismo, pero cuando las élites se corrompen y las élites se vuelven precisamente contra la esencia de los pueblos que por naturaleza deberían gobernar, pues eso siempre lleva a la tragedia. Por eso esos países que habían sido riquísimos, que habían sido ejemplo de civilización, pues cuando estas élites criollas, corruptas, masonizadas, egoístas, se imponen, pues llevan a esos países al desastre, ¿no? Y es lo que vivimos hoy en día, ¿no? Como todos esos países son estados fallidos, desestructurados, narcoestados, ¿eh? Todavía queda ese pozo de catolicismo, que es muy fuerte, pero hemos visto también cómo se han protestantizado, hay como, digamos, una ejecución de un programa, de un plan, ¿no? de destruir Hispanoamérica, porque evidentemente les daba pánico de cara al orden o su nuevo orden mundial. Claro, es curioso como el hecho de que haya un ataque tan sistemático al catolicismo, al mismo tiempo que, como comentas tú, van entrando sectas religiosas, no voy a nombrarlas, de naturaleza protestante, ¿no? que ponen en cuestión pues, la base de la antropología que formó toda esa hispanidad y todo ese cuerpo de convivencia, de progreso y de desarrollo que fue toda la hispanidad en su conjunto. Pero básicamente la hispanidad de América, porque nos adelantaron a la metrópoli incluso. México estaba más avanzada que cualquier zona de España, de la España peninsular. Y por supuesto era más avanzada que otras potencias emergentes como eran Londres, Nueva York, etc. Era la referencia del desarrollo y eso se debe a esa humanización que se ve en las universidades, hospitales, en la asistencia a las necesidades de los criollos, de los indígenas, etcétera, ¿no? Y los criollos se protestantizan, acogen las ideas de Rousseau, de Voltaire, en fin, empiezan a dar la vuelta a todo aquello, aquella base, y de ahí viene todo esto, ¿no? Creo yo. Y de ahí viene la implantación de la masonería con tal fuerza, ¿no? Es curioso porque cuando a mediados del siglo XIX los mexicanos en la guerra contra Estados Unidos pierden la mitad de su territorio, que se lo lleva Estados Unidos, esas élites, en vez de decir, volvamos a nuestras raíces, ¿no? El enemigo es Estados Unidos, ¿no? Es el mundo protestante, pues en vez de eso aparece esta ideología que he dicho antes del nortismo, ¿no? Que es decir, bueno, estos son tan poderosos porque son protestantes, pues hagámonos protestantes, ¿no? Entonces es cuando las élites intentan protestantizar el país, pero lo único que hacen es desestructurarlo. También es curioso, no lo he dicho, pero la idea de familia es tan potente en el mundo evidentemente cristiano y en el mundo mexicano en ese momento y para los cristianos, que no se podría entender la supervivencia de los cristeros sin el apoyo masivo de sus mujeres, ¿no? Entonces se formaron lo que se llamó las brigadas de Santa Juana de Arco. Santa Juana de Arco fue canonizada creo que en 1912, 1914, a principios del siglo XX. Por tanto, su devoción rápidamente se fue extendiendo por todo el mundo. En México fue acogida
digamos, de forma impresionante, la devoción a Santa Juana de Arco, y además como era una mujer guerrera, pues las mujeres de los cristeros la toman como patrona y ellas organizan todo un sistema de hospitales, pero sobre todo, eso también aparece en la película Cristiada y es verdad, ellas consiguen algo que era muy difícil, que era municionar a los cristeros, porque los cristeros muchos eran rancheros de campo y claro, la munición se fabricaba en las ciudades o había que traerlas digamos, de contrabando. Entonces hicieron una red impresionante de mujeres que cogían los trenes desde las ciudades, conseguían munición en las ciudades y se cosían en la ropa fondos y cada mujer podía llegar a aportar pues hasta 500 cartuchos y así pues cogían los trenes, iban ya a las zonas rurales y allí pues ya era recogido ese material, ¿no? Entonces es muy bonito porque estas mujeres también pues tenían pues sus devociones, se casaban con los cristeros, hay fotos de matrimonios, ¿no? de cristeros ahí en medio del campo, ¿no? Las familias, como sin eso no se hubiera entendido, digamos, hubiera sido también imposible, ¿no? Y entonces también eso es una referencia a lo que tú siempre dices, ¿no? Que detrás hay una antropología, porque si no, no entenderíamos, sería imposible entender pues, que un hombre se lance a la guerra así por las buenas, ¿no? Y deje todos y sin sentirse pues apoyado por su propia familia. Ayer programasteis y emitisteis en directo una maravillosa conferencia sobre el carlismo, que, bueno, voy a poner aquí por si alguien quiere, aunque no se pueda pinchar el enlace, porque no es un enlace como tal, sino es la dirección de YouTube a la que pueden recurrir. Le voy a poner aquí para que alguien si quiere pueda copiar esa dirección y poderla poner, porque Si no, merece mucho la pena. Merece mucho la pena. Este programa de ayer a mí me encantó. 2 horas o más duró y yo aguanté ahí embelesado porque me pareció interesantísimo. Sí, si no, que busquen la sacristía de la Bandé en YouTube. Ah, sí. La sacristía de la Bandé, sí. De este sacerdote, ¿cómo se llama? Que no me acuerdo ahora. Padre Gabriel Calvo. Eso, Gabriel sí. Calvo. Sí. Bueno, interesantísimo. Les enfatizo y casi les ruego que lo vean porque es muy, muy pedagógico, muy ilustrativo ese programa. Bueno, la pregunta es, al respecto, ¿qué similitudes tuvo el carlismo, por ejemplo, vamos a suponer la Guerra Civil Española, ¿no? Sin hacer un parangón, pero vamos, alguna similitud sí hay, ¿no? ¿Qué similitudes hay entre el carlismo y los cristeros? A ver, como la cristiada se produce antes y a través de revistas que publicaban los cristeros, por ejemplo, la revista Gladium, que llegaba a sacar 100.000 ejemplares y llegaba a España, entre los ambientes más tradicionalistas se tenía muy presente lo que estaba pasando en México, mientras que en todo el resto del mundo y otros ambientes se intentaba ocultar lo que pasaba en México. En los ambientes tradicionalistas se estaba viviendo como en propia carne lo que pasaba, ¿no? Y de hecho de ahí aprenden pues ese grito de Viva Cristo Rey, que por cierto Pío XI lo concede para los cristeros y luego sirve para la guerra de España como indulgencia plenaria en caso de muerte, ¿no? O sea, si uno está en la trinchera herido de muerte, pues esta jaculatoria, Viva Cristo Rey, pues es una jaculatoria con indulgencia plenaria. Entonces, ellos tienen muy claro, los carlistas que participan en nuestra guerra civil, que ellos no están haciendo una guerra civil, ni están dando un golpe de Estado, porque muchos militares, lo dije ayer en el programa, que se alzan, en el fondo lo que querían era, pues bueno, regenerar la República, esto se ha desmadrado, pues vamos a implementar la República. En cambio, el carlismo tenía muy claro que la propia República en su ADN era anticlerical, quería deshacer la religión católica y que además inevitablemente iba a llevar a una revolución comunista, proclamando a España como una república soviética más, ¿no? Y entonces ello lleva a que se lo toman como una cruzada. Entonces este espíritu de cruzada, ¿no?
hoy por hoy, claro, con el lenguaje actual y el control del lenguaje por ciertos poderes, hablar de cruzados casi es como la peste, pero hay una nobleza, ¿no? Tú estás defendiendo lo más alto, lo más sagrado, ¿no? El derecho que tienes y el deber que tienes para con Dios, y entonces, si te imponen lo contrario por la fuerza, tú tienes derecho legítimo a resistir, ¿no? Y entonces hay, digamos, esta comunión, porque los cristeros evidentemente eran republicanos porque México era una república y esa era su tradición republicana. O sea, no era una cuestión de si monarquía, que si república, sino ante un régimen anticatólico con el cual es imposible pactar, donde es evidente que busca nuestra destrucción, es legítimo no pues alzarse en armas. De hecho, el carlismo, los grandes dirigentes carlistas, encabezados por Falconde, en San Juan de Luz, meses antes del 18 de julio, tienen un retiro espiritual donde tienen que discernir si el levantamiento en armas contra la República, si es legítimo, si cumple los requisitos morales y, digamos, teológicos para que se produzca. Y tras ese discernimiento, pues finalmente se decide que sí, que hay que levantarse en armas, ¿no? Los cristeros, en cierta medida, esto no lo hicieron así tan específicamente, pero cada uno de los miles y miles de cristeros que en sus pueblos pues iban levantando en pequeñas partidas, hacían este discernimiento, ¿no? Ellos sabían que se enfrentaban al gobierno y si tiroteaban a los funcionarios o soldados que venían a cerrar la iglesia, pues ellos sabían que iba a haber represalias, ¿no? Con lo cual eran muy conscientes de sus actos, ¿no? de las consecuencias de sus actos. Entonces, yo creo que ese espíritu cristero influyó muchísimo en el espíritu de cruzada que después se verá, ¿no? Y además como teniendo conciencia de que la persecución era universal, o sea, que no era un problema de España, ¿no? ni era un problema de México, sino que era algo que se estaba produciendo en toda la cristiandad. De hecho, pues todavía se tenía muy reciente, pues como había, tras la Primera Guerra Mundial, la masonería había destruido el Imperio Austríaco porque era católico. Y al beato Carlos, que ahora ya es beato, el sucesor del Imperio Austríaco, le dicen, bueno, te dejamos ser emperador de Austria, pero tienes que firmar conforme la Constitución, conforme Austria no es católica, ¿no? Y él se niega y por eso viene la República y se convierte en una República Austria, ¿no? Y él, digamos, por ser fiel a su deber, pues digamos que era exiliado, ¿no? Pues esto está ocurriendo en toda Europa, está ocurriendo en todo el mundo, ¿no? Y hay esa conciencia. Entonces, y sobre todo esa comunión, que llamamos la comunión de los santos, esa comunión espiritual, ¿no? De decir, se ve claramente que la hispanidad todavía seguía viva, ¿no? Y esto también se nota mucho, se nota muchísimo en México, porque muchos sacerdotes que iban a México eran españoles, muchos iban a misionar, y entonces muchos eran sacerdotes tradicionalistas, entonces debajo del brazo pues llevaban las obras de Vázquez de Mella o eran lectores asiduos de la revista popular de Salva y Sardain, y eran gentes que digamos habían vivido el tradicionalismo español y como curas pues lo habían difundido, y se nota muchísimo como ese alma hispánica, digamos, todavía sigue viva en ese México, sobre todo rural, ¿no? Yo tengo un amigo, bueno, todavía está vivo, es un vasco de Bilbao, y él, por cuestiones de trabajo, viajaba a México y decía, yo, ya hace muchos años, decía, yo he encontrado a veces en México más España que en España misma, ¿no? O sea, encontrar cómo se había conservado todavía ese sentido de lo católico en algunos pueblos, en algunas poblaciones, en gentes, en familias, ¿no? Y yo creo que esto es lo interesante, ver cómo, independientemente que si México era una república, que si en España unos luchaban por la república o la monarquía, no, en el fondo se estaba luchando por algo mucho más esencial, que era la cosmovisión que nos aporta el cristianismo, ¿no? Y eso es lo que digamos, hermana, ¿no? Estos dos movimientos que, si no, históricamente cualquier historiador diría que son dos fenómenos aislados, ¿no? Y no, todo lo contrario.
Hay aquí una persona que pregunta, ¿qué importancia tuvieron las brigadas femeninas de San Juana de Arco? Santa Juana de Arco. De Santa Juana de Muchísima, Arco. sí, muchísima. Como hemos dicho, fue una organización tan bien montada, tan perfecta, que no solamente consiguió municionar al ejército, no solamente consiguió montar los sistemas de hospitales, sino que además prácticamente no las pillaron nunca. Ello se debe, luego fue malevosamente utilizado esto, pero ello se debe a que ellas hacían un juramento secreto conforme, digamos, nunca dirían a quien conocían, digamos, el nivel de clandestinidad era tan potente y hacían ese juramento de no desvelar nunca a nadie quiénes eran compañeros y tal, que ese secretismo, en el buen sentido de la palabra, permitió que funcionara como un reloj, ¿no? Y eso permitió que precisamente los cristeros tuvieran una eficacia como ejército. Lo malo es que esos católicos envidiosos de la capital de México, que estaban intentando llegar a un acuerdo con Calles y les molestaban los cristeros y les molestaba, decían, bueno, es que estos locos que hacen pegando tiros, pues sabiendo de este juramento secreto, denunciaron a Roma a las brigadas de Santa Juana de Arco porque les acusaron de ser una secta, ¿no? Cosa que no tenía ningún sentido, porque este juramento de secreto era para protegerse, evidentemente, en una situación de absoluta clandestinidad, porque si las cogían, las fusilaban, ¿no? Y entonces, bueno, ahí, igual que en los arreglos, pues les obligan a dejar las armas, también la Santa Sede les obliga a desmantelar pues la estructura de las brigadas, ¿no? Pero esa fue su importancia. Uh-huh. Bueno, el arzobispo de Morella, Leopoldo Ruiz y Flores, Leopoldo Ruiz y Flores, concedía amnistía a quienes rindieran las armas. Claro, las rindieron y luego sin armas ya no se pudieron defender, claro. Eso fue la gran traición. De hecho, algunas zonas, como he dicho antes, de México, que eran muy cristeras, profundamente cristeras, empezó a arraigar el protestantismo por esta desafección, ¿no? que llegó a producir esta traición tan penosa y tan inmensa. Y luego ya un poco para ir terminando, ¿qué consecuencias? Porque siempre de la historia hay que aprender, por una parte, para no repetir lo malo de la historia, que tendemos los hombres a tropezar más de 2 veces en la misma piedra, más bien para sacar consecuencias y conclusiones positivas que nos ayuden a aprender sobre qué es lo que tenemos que hacer para mejorar como sociedad y como civilización. ¿Qué consecuencias podríamos sacar de esa experiencia y ese aprendizaje que tendríamos que obtener de ese capítulo tan nefasto que fue las guerras de las cristiadas, por quienes lo provocaron, no por quienes se defendieron, claro? Sí. Bueno, a ver, yo creo que una cosa que tenemos que aprender y especialmente en estos tiempos que tan confusos, ¿no? Estamos en tiempos muy confusos, por desgracia, y entonces yo creo que tenemos que aprender que de las obediencias falsamente debidas hay que cogerlas con pinzas, ¿eh? Nosotros somos católicos, nos debemos evidentemente a una jerarquía, nos debemos al pontificado, pero en su orden y en las cuestiones que atañen evidentemente a moral y costumbres y fe. Pero a partir de ahí, quiero decir, hay a veces juicios prudenciales de nuestras autoridades naturales e incluso de nuestras élites políticas que evidentemente si las obedeciéramos a ojos ciegos, pues nos llevaría a la ruina moral propia personal, sino también social, ¿no? Como está ocurriendo. Entonces, yo creo que ahora más que nunca hay que saber poner las cosas en su sitio, ¿no? Dios es Dios y los demás estamos para servir a Dios y toda la jerarquía, y es así, la jerarquía está para la salvación de las almas, está para el bien de los fieles, no los fieles
estamos para el bien de la jerarquía, no sé si me explico, esto ya lo decía Santo Tomás, los reyes son para los pueblos, no los pueblos para los reyes, ¿no? Y entonces hay un momento que tenemos que discernir, como hicieron los cristeros, y a pesar de las presiones que recibían, ¿no? De dejarles de luchar, dejar las armas, ¿no? De aquí dialogando y negociando, no, ellos tenían esa intuición y yo creo que tenemos que desarrollar nosotros también ese instinto de saber cuándo tenemos que obedecer y es necesario obedecer y es nuestro deber obedecer, y cuándo tenemos que plantear una resistencia al poder, ¿no? En el sentido proporcionado, en nuestra medida, en la medida de nuestras posibilidades, pero hoy por hoy, más que nunca, el ejemplo de los cristeros es el de la resistencia de un pueblo que no quiere morir, ¿no? En el sentido no biológico, sino en el sentido espiritual, ¿no? Entonces, estamos en una situación que muchas veces estos católicos, incluso católicos, buena gente, pero que no tienen discernimiento, que no tienen capacidad crítica de lo que está pasando, pues bueno, en una falsa sentido de obediencia, cierran los ojos y aceptan cosas que yo creo que no tendríamos que aceptar, y tendríamos que resistir y luchar y ser fuertes. Y no por el orgullo de decir, no, esta es mi opinión, no, porque esto es lo que yo creo, no, porque esto es así, porque esto es un principio, porque esto es verdadero y porque tenemos muy claro cuáles son los deberes de los políticos para con la sociedad, para con Dios, y nuestro deber para con Dios, y entonces tenemos que actuar en consecuencia, ¿no? Y entonces, si llegara el momento que incluso hay que ofrendar pues la vida, pues cuántas veces en la historia de la Iglesia, desde el principio del cristianismo, pues no ha habido mártires, no ha habido pocos mártires, ¿no? Estos son cosas que Dios decide, Dios escoge, pero siempre tenemos que tener esta predisposición. Yo creo que es muy importante para no acomodarnos, para no vivir en este mundo que nos ofrece la burguesía, que nos ofrece esta comodidad. Parece que el único fin es vivir en estado de bienestar, tener la seguridad social, tener garantizada la jubilación. Esto es como matar el alma, ¿no? Entonces, porque nosotros aspiramos a mucho más, ¿no? Entonces, yo creo que esto es lo que nos enseñan, ¿no? Esos cristeros, viendo esas fotos, esos hombres que salen al monte, ¿no? Y a darlo todo y lo entregan todo, pues debe ser nuestro espíritu, ¿no? Sí. Y ya para terminar, es que no me resisto. Es una cosa que no me aguanto de comentar esta frase. El presidente Plutarco Elías Calles no dudó en calificar el país como un feudo de la Segunda Internacional Social Masónica. Claro, esta frase no está hecha y escrita a humo de pajas. Entonces hay que tomar, yo creo, conciencia de cuáles son los enemigos para identificarlos, señalarlos y que la gente tome conciencia de que esos enemigos que actúan en actitud de secretismo, de ocultación y de conspiración permanente, son los que nos hacen daño y a los que hay que, por lo menos, como si fuera un tumor, un cáncer, identificar, cortar, quitar y sajar, ¿no? Para quitarlo de un tejido enfermo. Fíjate, esa es mi opinión. Sí, fíjate lo poco que han cambiado las cosas, que un mexicano, Carlos Slim, es el patriarca de la masonería americana, en esa asociación secreta que se llama Fathers and Sons, padres e hijos, que reúne toda la masonería americana, ¿no? Y está dirigida por este mexicano y que además tanto daño ha hecho a España a través de Zapatero y a través del Partido Socialista, ¿no? Entonces, es lo que tú dices. El mal hay que decir, está aquí, hay que denunciarlo. El mal se oculta para hacer mal, pues hay que desvelarlo, ¿no? Y hay que iluminar, y la luz para eso está, ¿no? Y rezar mucho. Y rezar mucho. Porque Dios siempre nos ayuda, siempre. Tardaremos más o menos, sufriremos mucho, pero siempre ayuda a Dios a los buenos. Pues nada, Javier,
Muchísimas gracias por tus enseñanzas. Nosotros somos alumnos tuyos y aprendemos mucho. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti. Hasta la próxima.